¿Te acuerdas cuando le hicimos la fiesta y mamá y Vanessa puso una canción de María? Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo me les ha ido? Activemos la camarita de una vez que les voy a compartir la conferencia antes de que se nos pase. ¿Listo? Bueno, profe. Con eso, ahorita proseguimos con lo nuestro. Mira, a ver qué pasó con este muchacho. Y con eso damos chance de que se me acerquen los otros porque faltan varios. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, no. ¿Listo? La W. Sí, profe, sí se ve. Ok, listo. Ya, profe, ya se ve. Entonces, mucho cuidado con las observaciones, ¿no? Sobre todo la diferenciación que hay, ¿cierto? Recuerde que hablamos ayer que hay una diferencia entre lo que es el teletrabajo y el trabajo en casa, ¿no? ¿Listo? Del coronavirus, pero hoy además en esta nueva emisión de Sigue la W, vamos primero que todo a mostrar cómo nosotros nos sumamos a esta realidad. Numeral teletrabajo es, numeral quedarse ¿Le puede en casa. subir un poquito más, profe? Profe, sí, súbale un poquito, por favor. Es que no hay más volumen, está el 100. Hoy la urgencia, hoy la prioridad Ay, que yo soy ahí. de conseguir que la mayor cantidad de colombianos No sube más. en casa no salgan para evitar un contagio ante esta emergencia del coronavirus. Y por eso aquí en Sigue la W. Si quiere pueden ya desactivar las cámaras para ver si de pronto no se nos cae esta. Digo, esta. Y por eso hoy saludamos a Andrea. Hola Andrea desde la casa, porque hoy nos sumamos al teletrabajo. Andrea, buenas tardes. Juan Pablo, sí, nos sumamos entonces en la W Radio a toda esta iniciativa de trabajar en la medida de lo posible desde la casa. Hay que cambiar el chip, ¿no? Porque digamos que aquí no estamos muy acostumbrados y en otros países ya es más habitual que se fomente este tipo de trabajo desde la casa. Se quiere leer también muchos comentarios, hay que tener una disciplina, hay que tener unos horarios, hay que tener también diálogo constante con los compañeros para que se normalice este tema de estar trabajando pues desde las casas y entonces acompañamos. Además que es una dirección de Caracol Radio, ¿no? Exactamente, de hecho, Andrea va a destacar algunos apartes de un comunicado emitido por Manuel Miranda, a cabeza de este grupo de medios, del grupo PRISA a nivel global, reflexionando sobre la importancia de quedarnos en la casa, la importancia que se quiere transmitir aquí en la W, pero en todos los sitios de trabajo donde sea posible, pues debe intentarse y es, Andrea, quedarnos en la casa. Porque 1, 2, 3, 4. De los demás. Así es, con el dice los
que hace énfasis en que nos estamos enfrentando como sociedad a una situación compleja, que es desconocida y que por eso es obligación de la Yo también tengo mi corazoncito. que ese compromiso con la sociedad, actuar con mucha responsabilidad y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y dice así este comunicado: en Prisa hemos establecido como prioridad absoluta preservar la salud de nuestros trabajadores. Quiero agradeceros la profesionalidad y entereza con la que estáis afrontando estos momentos. Vuestra colaboración, comprensión y paciencia está siendo clave. Dice también este comunicado: en tiempos de incertidumbre, desinformación y noticias falsas, nuestros medios son más importantes que nunca para los ciudadanos. Nuestra misión como grupo de comunicación es aportarles una información veraz y lo más completa posible que ayude a entender la magnitud de lo que está sucediendo y que también les dé las claves para que esta crisis nos ayude a progresar como sociedad. Y dos puntos importantes finaliza esta comunicación: los equipos directivos, los departamentos de recursos humanos y yo mismo estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Y una última petición hace Manuel Mirat: actuemos con responsabilidad en nuestra vida personal, entre todos podemos ayudar a frenar la evolución del virus, nos dice entonces la cabeza, el consejero delegado de Prisa, Manuel Mirat. Pues nos vamos a esta hora con la actualización del coronavirus de la mano de Paula Bolívar. Juan Pablo, pues 12 del mediodía, 33 minutos, y el Ministerio de Salud confirma 9 casos de COVID-19. Así las cosas, Juan Pablo, ya son 53 casos. Estos están en Bogotá y la mayoría son pasajeros provenientes de España. 2 de ellos son de contagio local, es decir, que ya no son importados de otras partes del mundo. El Instituto Nacional de Salud acaba de confirmar que mañana entrará en operación el Laboratorio Departamental de Salud de Antioquia para el diagnóstico de COVID-19 en el país. La directora del instituto, Marta Ospina, manifestó que la entidad cuenta con la capacidad para dar respuesta, pero ojo a este dato, Juan Pablo, hay escasez de reactivos en la región, es decir, hace falta ese insumo del laboratorio para poder hacer pruebas diagnósticas en general en Latinoamérica. Ospina también reveló que la entidad ya inició la capacitación de las universidades de los Andes, la Universidad Nacional, Sanidad Militar y la Universidad del Rosario para que puedan diagnosticar el COVID-19. En otras noticias, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que en la capital ya se curó la primera persona infectada con este virus. López también anunció que habilitará 22 kilómetros de ciclovías temporales para descongestionar Transmilenio y evitar el contagio. En noticias económicas, la Bolsa de Valores de Colombia presenta una variación negativa del 10,22%. Ya se suspendió durante media hora como medida de protección. Sin embargo, sigue bajando y llega a una contracción de 15%. La jornada se suspenderá y reanudará mañana. Paula, y vámonos rápidamente al aeropuerto El Dorado, la principal llegada de extranjeros al país, teniendo en cuenta que desde hoy quedó cerrado el ingreso para los extranjeros que llegan a través de los vuelos internacionales a nuestra terminal. Únicamente podrán entrar a Colombia aquellos que tengan residencia en el país, y de resto todos se irán a cuarentena. ¿Cuál es la realidad a esta hora, Cristian? Juan Pablo, sí, la W, nosotros seguimos acá en el aeropuerto del Dorado, Bogotá. Le debo decir que pues son muchas historias las que nos hemos encontrado, tanto de personas que quieren salir del país como que quieren ingresar. Pero en este momento les tengo una historia que tiene que ver con ciudadanos peruanos. Tengamos en cuenta por el tema del coronavirus, el gobierno peruano ha dado la orden de que cerraran las fronteras de su país a las 12 de la noche de hoy. ¿Y cuál es el problema? Que las personas que están en países como por ejemplo Colombia tienen que devolverse, pero ahora no encuentran aviones, no encuentran asientos para poder llegar de nuevo a su ciudad de origen y a su país. En este caso nos encontramos con el señor Víctor Guillén. Señor Víctor, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos brevemente su historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted llegó el viernes acá y hoy quiere volver a Perú, no puede hacerlo porque... Sí, mira, lo que ha pasado es que el presidente ayer ha dado un mensaje a la nación en el cual cerraban las fronteras, bueno, primero para el día de ayer y ahora lo ha ampliado para el día de hoy. El problema es que, pues, en las aerolíneas todos los vuelos están copados. Ahorita en Avianca, pues, ya no hay vuelos, en la TAM están priorizando a las personas que tienen que llegar, y en Viva Air, pues, nos están cobrando o excesivamente al comienzo, o que ya no hay vuelos, o que simplemente no podemos llegar. En cuanto a precios, mirábamos, por ejemplo, Avianca. Un tiquete normal, ¿cuánto le estaba costando hace aproximadamente una semana y hoy en cuánto lo estaban encontrando? Mira, siendo aproximados unos $300 antes y ahora están alrededor de los $1.300, $1.500. Si usted no encuentra
cómo regresar a su país de origen, llegar a Arequipa. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Tiene sustento para quedarse por lo menos lo que dure la cuarentena, lo que le exija? Mira, se tiene que hacer lo que se puede, aunque pues he venido con lo justo para la semana y para hacer lo que se puede, pues no hay... En este momento con las aerolíneas finalmente. Mira, nos han dado ahorita la última espera de Viva, que no hay vuelos, que no se puede hacer. Estamos esperando a lo que está diciendo el presidente ahora mismo en el mensaje a la nación y pues intentar gastar lo menos posible y sobrevivir. Muchas gracias, señor Víctor Guillén, ciudadano peruano, y pues Juan Pablo, de esta manera son muchas las que estamos encontrando. Como les decía en la mañana, el aeropuerto se encontraba muy solo. Ya hacia esta hora, 2:37 de la tarde, pues el aeropuerto ya se comienza a llenar, pero son muchas las ciudades que con estos casos pues, tratando de solucionar. Encontramos ciudadanos de Honduras, Perú, hay ciudadanos venezolanos, por todos lados hay distintos ciudadanos que están tratando de llegar a sus países de origen, pero con todo lo que ha venido, las medidas de los distintos gobiernos en cuanto al coronavirus, pues se les está dificultando. Gracias, perdóneme Paula. Gracias, Cristian. Nos vamos rápidamente con nuestro numeral teletrabajo es. Comentarios a favor y en contra que están llegando a esta hora, Andrea, con este hashtag, numeral teletrabajo es. @Adri Álvarez U escribe, numeral teletrabajo es la opción más acertada para cuidar a los equipos de trabajo. No es momento de ser egoísta. @LF Anzola C escribe, numeral teletrabajo es el foco para algunos jefes que pudiendo implementarlo prefieren exponer a sus colaboradores antes que perderlos de vista. Y @Yari24 escribe, numeral teletrabajo es como que vivimos del taxi, podemos teletrabajar, vivimos del diario, la comida, numeral teletrabajo es. Vamos en segundos, Andrea, con más comentarios, pero antes seguimos con la actualización del coronavirus. Paula. Pues Juan Pablo, en el ambiente nacional, el presidente del Congreso, Lidio García, le envió una carta al secretario general del Senado manifestándole su decisión de aplazar las sesiones legislativas y a también pidió una plataforma para sesiones puntualmente y anunció que el proyecto de ley para modificar el reglamento interno del Congreso. En primera instancia de la Corte Suprema durante esta semana. Cierran todos los espacios oficiales a partir de las 6. En otras noticias regionales, Medellín se declaró en calamidad pública, por lo que el uso de 6 camas adicionales para la población. En otras noticias, cierran todas las gimnasio Politécnico. Cerca de 1.000 casos más de COVID-19 en las últimas 24 horas, con un total de casos. El gobierno alemán confirmó el cierre de fronteras con el aumento de controles con Francia, Luxemburgo y Dinamarca. Vámonos ahora con Karen Borges, que se encuentra desde otro punto de la capital. ¿Qué es lo que está pasando en el transporte masivo de Bogotá? ¿Qué está pasando, señor Karen? Muy sorprendida me encuentro porque a esta hora no es mucha la gente que usa Transmilenio en Bogotá. Pues hoy el transporte que entregaba la alcaldía esta mañana era de un 20% menos usuarios en el sistema de transporte de Transmilenio, pero la verdad es que sí está bastante solo. Las personas que están usándolo están tomando las medidas sin usar tapabocas, la mayoría de ellos, pero bastante solo, no solo Transmilenio, Juan Pablo, sino también la ciudad de Capital registra un aumento en la velocidad para los conductores y esto es sorprendente. Primero, pues hay un piquistraca ambiental, lo que haría pensar que el transporte público estaría un poco más lleno que de costumbre, pero por otro lado, pues las empresas están implementando precisamente el teletrabajo, que podría explicar esta ausencia de usuarios en el sistema de transporte público. Gracias, Karen. Seguimos leyendo comentarios. Numeral teletrabajo es. Ustedes pueden participar de esta manera en Twitter. Dice @Ángel918324. Teletrabajo es empresas que cuentan con los recursos tecnológicos, pero la irresponsabilidad con los trabajadores es total. Dice también Orgu 3. El trabajo es no poder parar cuando trabajas en un proyecto minero en campo. Esa es una de las dificultades que más adelante vamos a tener que nos cuentan cómo hacer sus actividades
Mora. Mora. Teletrabajo de usar las TIC para la nueva generación de empleos en el mundo hiperconectado. Y otra más, @Jason Corrales. Teletrabajo es el inicio de una nueva era familiar, laboral y social. Vienen a desaparecer los grupos sociales, se crean las células más íntimas y más cercanas. Aula con más reportes del coronavirus. Porque Air France reduce entre 70 y 90% sus vuelos en los próximos 2 meses. Una rápida actualización desde distintos puntos de la información sobre las noticias relacionadas con el COVID-19. Nos vamos ahora a ver cómo están los supermercados en Colombia. Fabián Romero se encuentra ubicado en uno de ellos. Fabián, ¿qué es lo que está pasando hasta ahora? ¿Cómo están las góndolas? ¿Qué ocurre en los supermercados? Juan Pablo, mire, pues les estoy mostrando, usted puede observar cuál es la situación que estamos en una de las superficies, en uno de los supermercados de grandes superficies en el sector de Chapinero. Bueno, nos vamos con la actualización del coronavirus. Las cajas que están sin atender, pero según nos señalan, sí es anormal la cantidad de personas que están viniendo a comprar a esta hora. Mire, es una fila que le da prácticamente la vuelta al supermercado. También, no sé si le podemos preguntar a alguna de las personas, pues, también cómo están preparándose, porque igual es de salir, hacer mercado, y de pronto toda esta congestión, pues, esto iría en contravía un poco de las instrucciones que se están dando y también de no entrar en pánico y acaparar todo lo que tienen pues, los supermercados para no entrar en una histeria colectiva. Hay que tener un punto de equilibrio. No sé si le podemos preguntar a algunos de los que están aquí. Regáleme un momento, ya le preguntamos a alguien. Buenas tardes, hola, bienvenida a la W Radio. ¿Cómo está el tema de toda esta provisión? ¿Es normal que tú vengas a hacer mercado a esta hora o es por todo el tema del coronavirus? Es por el tema del coronavirus. ¿Qué te han dicho sobre tomar medidas, sobre qué elementos pues estás comprando, sobre todo pues para el tema de la higiene? Lo que es jabón líquido de mano, alcohol. ¿Compraste alcohol porque no viaja? No hay alcohol. Jabón de mano había como solamente dos tarritos y los cogimos. También están comprando de comida para abastecer. Claro, pero digamos, granos no hay arroz, arroz, pero puede tener arroz integral, no hay nada de esos productos como granos. ¿Qué busco y qué no encontró? Granos, pero hoy no encontramos. Gracias por estar con nosotros en la W Radio. Andrea, esta es lo que usted, pues algunos granos no encontraron tampoco alcohol como lo habíamos mencionado y tampoco alcohol. Eran los productos que les habíamos señalado y pues como se escucha, estas personas que están aquí haciendo mercado tampoco los encontraron. Gracias, Fabián, desde un supermercado en Bogotá. Y ahora nos vamos a mirar otra realidad, la de los comerciantes informales, la realidad de quienes difícilmente pueden hacer dinero para comprar el mercado de una semana, de 2 semanas, y que Mauricio se fue a buscar en las calles de Colombia. Porque sabemos que esta es una situación muy compleja a la cual el gobierno seguramente Mauricio le tendrá que encontrar soluciones, y es cómo hacer para atender a una cantidad de personas que en un eventual confinamiento, en una eventual cuarentena, tendrán que ir a su casa, pero no tendrán cómo tener los víveres para poderse quedar en la casa. Pablo, uno que ellos, en este momento se les ha disminuido la venta o los ingresos por ventas ambulantes. Eso está afectándolos económicamente. Lo segundo, ellos si se van a quedarse confinados en sus viviendas, no van a tener de dónde adquirir ingresos para pagar arriendos, para pagar mercados, tampoco tienen abastecimiento de ningún producto en sus viviendas. Entonces la situación de ellos en este momento es bastante crítica y por eso piden, o por lo menos que se les dé algún tipo de subsidio. Vamos con el audio entonces. Voy a contar cómo inicia un día de teletrabajo. Vamos con el testimonio de los vendedores ambulantes, las personas que están relacionadas en este momento con una situación muy compleja, y es cómo van a hacer para sobrellevar una situación de confinamiento que apenas tienen para llevar su día a día a la casa. ¿Cuál es su nombre? Juan David. Juan David, ¿qué dificultades ve usted
en la decisión de que nos tenemos que quedar en casa para prevenir el coronavirus? Sí, pues esperar a ver qué pasa. Voy a seguir acá mientras saber qué decisiones van a tomar el gobierno. Y pues, esperar sí. ¿Usted tiene miedo de lo que pueda pasar? Sí, claro, un poquito. Porque con eso me defiendo y pues esperar a ver qué. Bueno, usted vive de las ventas ambulantes. ¿Qué va a hacer cuando le digan que se quede en casa? ¿O qué tiene planeado? Pues, planeado, pues, no tengo una planeada ahorita, pero sí, pues, digan, si es que pedacito que está en casa. ¿Familia qué le ha dicho? Por eso no he dicho nada, la verdad no. ¿Hace cuánto usted se dedica a las ventas ambulantes? Ya llevo casi 2 años acá. ¿Usted ha visto un cambio en... Nos vamos entonces con más testimonios, las voces de los vendedores ambulantes, las voces de los vendedores ambulantes, de las personas que viven del día a día, de la situación que se está registrando en Colombia, con las personas que se verán en dificultad a la hora de avanzar con más voces que Mauricio recaudó en la calle. Ante la situación que se está viviendo con el coronavirus. Sin embargo, no pueden hacer alguna dificultad con este tema de las ventas ambulantes. Señor, ¿cuál es su nombre? Bueno, ¿cómo ve la situación actual frente al llamado que está haciendo el gobierno nacional para que vivamos en casa? Porque para salir a trabajar no podemos salir. ¿Qué va a hacer usted? No, ¿Qué tiene planeado? Pues hasta ahora no sé, el único trabajo que yo tengo y no puedo salir para el hogar, para la familia. ¿Usted con quién vive? Yo vivo con mi esposa, mi hija, y vivo de este negocio. ¿Hace cuánto está trabajando usted en este negocio de las ventas ambulantes? 8 meses. ¿Ha tenido dificultades en los últimos días? Sí, un poco porque se han pagado las ventas debido al virus que hay de... Entonces, ¿Por qué razón? La gente ya teme a venir o ya no viene mucho al parque. Estamos ubicados en el Parque San Andrés, esto es en el noroccidente de Bogotá. sí, a muy poca gente viene, ya es bastante gente que no viene al parque por temor a la técnica. Ya no Las ventas han pasado, pero vemos que usted aquí tiene venta de papas, gaseosas, galletas, también vende jugos naturales, tinto. Diariamente, ¿usted cuánto vende? Yo diariamente vendo por ahí 35.000. En promedio. En promedio, sí, pues usted bueno. Pero antes, estamos hablando antes del coronavirus. Sí, bueno. Y ahora con el problema o la epidemia de coronavirus, ¿usted cuánto está vendiendo? Ahorita estoy vendiendo por ahí 15.000, 20.000 pesos. Sí. ¿Y eso para qué lo invierte usted? O sea, ¿cuáles son sus gastos? Los gastos de la casa, del hogar y lo que puedo para pagar lo del arriendo, porque a mí me toca pagar arriendo, pago arriendo. Para el tiempo de la casa. ¿Qué implica que usted se quede en la casa? Pues en la casa no sé qué, porque no, de dónde llega, de dónde pongo plata para el sustento. ¿Usted quiere hacer un llamado especial, una petición para que les colaboren? Sí, a ver si alguien nos colabora, porque si lleguen a quitarnos el cerrar los puestos en la calle, entonces ya qué vamos a hacer, qué vamos a defender. Y yo no tengo pensión, no tengo pensión, solo dependo de este negocio. ¿Usted y su hijo a qué se dedica su esposa o cómo es los gastos, cómo son los gastos en la casa? Pues mi esposa trabaja conmigo acá en el negocio. Mi hijo no está trabajando ahorita, cancelaron el trabajo donde él estaba trabajando. No trabaja. En dado caso que toque quedarse en la casa, ¿usted tiene abastecimiento de productos, comida, algo? No, todavía no. Ahorita no, todavía no hemos comprado, hemos tenido la plata para comprar lo que se... Bueno, muchísimas gracias.
Estos testimonios los recogimos muy cerca de un parque que es muy concurrido en el noroccidente de Bogotá, el Parque San Andrés, ahí detrás del Portal de la 80. Sin embargo, otra de las situaciones que allí se está viviendo es que las personas que estaban acudiendo a este parque están dejando de ir, ya no van a hacer deporte, el fin de semana tampoco fue atípico, no llegaron, no hicieron ejercicio, y hay unos vendedores que tenían sus clientes fijos, ellos los están perdiendo y también las ventas en consecuencia están pidiendo que les ayuden. El llamado a quedarse en casa no es tan fácil para quienes se dedican a las ventas ambulantes. Señor, ¿cuál es su nombre? Jacob Palacio. Don Jacob, ¿cómo ve usted la situación frente al tema del coronavirus y el llamado que está haciendo el gobierno nacional para que nos quedemos en casa? Pero uno de qué vive, y uno vive de esto. Nosotros no tenemos más entrada sino esta. Entonces, ¿qué hacemos para quedarnos en casa si no tenemos un subsidio, no tenemos otra entrada? ¿Hace cuánto usted se dedica a las ventas ambulantes? Aquí usted vemos que tiene papaya, melón picado, ensaladas de frutas, salpicón. En este puesto llevo 16 años y aquí pago mi seguro, todo me sale de aquí. ¿Hace cuánto usted se dedica a las ventas ambulantes? O sea, ¿solo los 16 años o antes también se dedica a esto? No, antes trabajaba en una empresa, pero se terminó, entonces me tocó ir a la calle a vender, a buscarme el diario. ¿Diariamente usted cuánto vende? En este momento vendíamos más o menos 150 o 100. En este momento nos vendemos 70, 80, 40, depende. O sea, se redujo más de la mitad. Más de la mitad. ¿Qué le manifiestan las personas que vienen acá generalmente, sus clientes? Mis clientes ya pasan derecho y ya no arriman por pena también de no comprarle a uno, pero ¿qué más se hace? Si ahora no se puede vender nada, ya nadie compra nada. ¿Por el temor y por qué otra situación? Más que todo por lo que dice la prensa, lo que dicen los noticieros y todo eso nos está afectando totalmente. Bueno, si el gobierno o la orden más adelante llegara a ser de que nadie salga de sus viviendas por un tiempo, pues el gobierno nos da algo para comer, pues uno se queda en la casa, pero ¿de qué vamos a vivir en la casa si no tenemos más otra entrada? O sea, ¿ustedes quieren que en lo posible les ayuden con algún subsidio? Pues eso es lo más importante, porque ¿de qué vamos a vivir si no salimos? Si yo no salgo a trabajar, no como. Las demás personas que aquí trabajan también vemos que hay otros sitios o establecimientos de comercio informal, venden jugos, pues estamos ubicados aquí al lado del Parque San Andrés. ¿Qué le han dicho? ¿También han tenido dificultades? Hay personas ya que no vienen a trabajar porque no se vende nada. ¿Y la gente ha continuado yendo al parque o ha disminuido la afluencia? Mire, ya el parque, mírelo, y el parque está solo, el sustento de uno y el parque está solo, mirar. Muy pocas las personas que vienen a hacer ejercicio. Correcto. ¿Y el fin de semana cómo fue el comportamiento? Este fin de semana, a pesar de que llovió, estuvo totalmente solo. Sí, o sea, anormal, atípico. ¿Ha pensado en algo? Pues, ¿qué más hace uno ya por la edad? Ya uno no puede trabajar en otras cosas porque ya nadie le emplea ni nada. ¿Qué más se hace si no la venta de la casa? Muchas gracias. Nos vamos con nuestro numeral teletrabajo. Estoy leyendo muchos comentarios, Andrea, de preocupación sobre la gente que no puede hacer teletrabajo. Le leo uno y creo que usted ha encontrado más. @newflagccc7 escribe: numeral teletrabajo es: soy empleado en servicios de aseo. ¿Cómo voy a limpiar desde mi casa? A través del computador de mi hijo. ¿Usted qué ha encontrado? Numeral teletrabajo es. Mire, por ejemplo, lo que está diciendo Andrés Felipe Forero. Teletrabajo es: los que trabajamos en restaurantes estamos en crisis. Nosotros paramos y nos quebramos. Dice por acá también otro comentario, @Lina Rocha, en el piso. Quedarse en casa es, teletrabajo es un privilegio que los que trabajamos en finanzas no disfrutamos. No sé, dice. Y otro comentario más, dice @67RUDO.
Hoy más que nunca, quien lidera a personas debe recordar su deber de cuidar a los suyos. Primero la salud, si ellos están bien, tendremos tiempo. Luego para los números. Mira, el teletrabajo es, pero si usted tiene razón, mucha preocupación por saber qué hacer cuando se depende del día a día, del sustento diario. @miva digital dice, numeral teletrabajo, esto nos afecta a todos, no solo taxistas y vendedores ambulantes, todos los que somos independientes, indiferentemente si podemos teletrabajar. ¿Quién compra productos y servicios en esta situación? Se han pospuesto los proyectos. Y entonces, numeral teletrabajo es, vamos a hacer una corta pausa, regresamos con invitados, voces desde el sector privado que nos quieren hablar sobre la situación del teletrabajo, qué tan fácil, qué tan difícil es, quiénes lo están haciendo, quiénes no lo pueden hacer, todo a esta hora cuando sigue la W. 1:06 p.m, ¿qué nos conecta? Pues lo que nos conecta a esta hora es el coronavirus. Hay noticia de última hora porque sale una nueva directriz desde el Ministerio de Salud. ¿En qué consiste, Paola? Juan Pablo, pues mira, ha informado a través de un comunicado el Ministerio de Salud que con el propósito de controlar la progresión de la epidemia del COVID-19 en Colombia, se limitarán los eventos y sitios masivos a un máximo de 50 personas e igualmente se ordenará el cierre de bares y discotecas en todo el territorio nacional. Lo que ha dicho el ministerio es que este llamado de distanciamiento social se suma al primer paquete de medidas que fue la limitación de entrada de viajeros provenientes de países donde existe circulación autónoma del virus, y el segundo, que es la protección de poblaciones especiales tales como niños, jóvenes y la población mayor. Entonces, repetimos, se ordena el cierre de todos los bares y discotecas en todo el país. Mira, los comentarios que llegan con nuestro numeral teletrabajo es, y los que llegan también a través de nuestro Facebook Live, Andrea. Por ejemplo, Mary Rubio dice, yo trabajo 6 casas en un día cada una. Tengo 2 hijos que estudian. Si yo trabajo, gano. Si no trabajo, no gano. ¿De qué va a vivir uno que no trabaja? Y otro comentario, López dice, en mi caso trabajo en servicios generales, vivo del diario. ¿Qué vamos a hacer? En estos casos, el gobierno debería ayudarnos. El teletrabajo es, Andrea. Sí, mire más comentarios. Por ejemplo, dice Julio Hernán Correal, @Correal Triana. Teletrabajo es una vía que nos dedicamos al espectáculo no tenemos. Obras de teatro, conciertos y otros shows no son viables. Los rodajes de películas o series no son posibles. Clases de actuación virtuales no son una opción. Requerimos ayuda gubernamental en la crisis. Y dice también @AugustoRom3. Numeral teletrabajo es pensar en quienes pueden desempeñarse desde casa, pero quienes dependen de un contrato en una universidad o en un colegio, ¿cómo pagan sus obligaciones económicas? ¿Alguna estrategia para que su vida sea llevadera? Que es un tema que nos pone también pues en un reto, porque también estaban diciendo, bueno, teletrabajo, las personas que no tienen ni siquiera acceso a internet, que no tienen esa posibilidad de comunicarse, entonces nos pone a pensar qué hacer, qué alternativas encontrar frente a este teletrabajo. Pues nos conectamos con una historia de teletrabajo. Cristian Arango trabaja en Movistar. Y desde muy temprano pues le hemos pedido que nos registre cómo es su día, cómo le ha ido a él que puede hacer el teletrabajo. Esta es la historia de Cristian, esta es la historia de cómo él vive el teletrabajo. Hola a todos, buen día. Buenos días, mi nombre es Cristian Arango y les voy a contar cómo inicia un día de teletrabajo. En el momento faltan 5 minutos para las 8. Ya desayuné, ya hice las cosas como si fuera cualquier día de trabajo normal. Lo único es que no salgo con oficina, sino acá. ¿Qué diferencia hay? Me visto con una ropa un poco más ligera y tuve que acondicionar un puesto de trabajo en una habitación. Como pueden ver, acá tengo escritorio, una silla cómoda, tengo las herramientas para poder trabajar como esta tablet y una buena señal de internet que proviene desde la sala. Entonces, ¿qué se ha asegurado para poder trabajar? Se ha asegurado el internet por medio del módem que pueden ver. Segundo, un escritorio donde pueda apoyar el computador, de apoyar pues si tengo que tomar notas. Y tercero, conectividad móvil que la tengo por medio del celular. Además, una buena silla para poder realizar las labores, en este caso una buena vista. Buenos días, son las 10:10 de la mañana,
Comencé igual a las 8, son las 10 de la mañana. He estado trabajando acá. Se siente un poco solo, un poco sin ruido, hace un poco el contacto con otras personas. Pero lo que es cierto es que también rinde muchísimo más. En este momento, pues nada, voy a pararme a hacer una pausa activa, a hacerme un café, para luego continuar la jornada hasta mediodía. Numeral, teletrabajo es. Pues Cristian Arango está con nosotros también a esta hora para contarnos cómo le ha ido en esta jornada, pero de entrada yo quiero preguntarle, Cristian, la realidad suya, usted poder teletrabajar desde su casa, ¿lo considera como algo que hace parte, digamos, de esta gran estrategia de contención sanitaria, pero hasta dónde cree usted que esto es un privilegio y que hay muchos que no podrán teletrabajar? Yo considero que esta medida de teletrabajo no es un privilegio, al contrario es un reto. Teletrabajar un día puede ser fácil, pero cuando ya llevas 2 días o 3, ya se vuelve un poco complicado y un poco monótono, sobre todo por la soledad y por la falta de contacto con las personas. Las personas a las que no pueden teletrabajar, no es que no se despiertan de mucho, pero sí me parece que es una nueva forma que se debe implementar y aprovechar esta situación, pues para que las otras empresas que tienen la posibilidad implementen el teletrabajo. Cristian, yo quiero saber cómo aumenta su productividad, si usted cree que aumentó su productividad en estos días que lleva teletrabajando, o si es igual que cuando acude a la oficina. No, la productividad en temas, digamos, de informes, de reportes, en temas donde tienes que sentarte a trabajar frente al computador, aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque no están viniendo personas constantemente a interrumpirse, ni está todo el ambiente de la oficina donde salen muchas cosas y por pequeñas que sean, se interrumpe el trabajo. En estas medidas lo que pasa es que ya cada persona que va a llamar o a estar en una reunión lo hacen con mucha más calma y creo que sí es mucho más productivo. En la parte que creo que se disminuye la productividad son en los temas que requieren gestión personal o digamos la presencia de la persona para poder agilizar. Sí, vea, precisamente Juan Pablo, yo le busqué una lista de aplicaciones que se pueden utilizar en este momento justamente para todas esas personas que están teletrabajando. Algunas de ellas se las voy a mencionar rápidamente, son Skype, Google Hangouts, Zoom Cloud, Google Classroom, Microsoft Teams y obviamente pues las videollamadas de WhatsApp. Yo quiero saber, por ejemplo, en su caso, Cristian, ¿cómo hacen para coordinarse con el resto de los compañeros, con su jefe, con su coordinador? ¿Qué herramientas utilizan de estas plataformas de video, si también las usan? Sí, digamos, previo a la situación, ya estábamos utilizando la herramienta Microsoft Teams y la idea fue la seguirla usando como método de conexión principal. Algunos otros métodos como Skype o WhatsApp se utilizan en el caso donde la primera herramienta falle. Y en general, digamos, nos ha funcionado muy bien en la empresa utilizar Microsoft Teams. Cristian, usted habla de cómo se las han ingeniado para poder hacer este trabajo a distancia y de también las posibilidades exitosas de hacerlo. Pero, ¿qué es lo que más le ha dificultado? Que definitivamente ustedes todavía están mirando otras perspectivas. No, yo creo que todavía es muy temprano para saber qué nos está sirviendo y qué no nos está sirviendo. Creo que la principal dificultad es la falta de costumbre de estar trabajando solo, sin supervisión y en sus casas durante un periodo más de 5 más largos de un día. Y eso en algún momento se va a ver reflejado adelante. Sí, digamos que el tema del teletrabajo solamente ha sido para el área administrativa. Las áreas de servicio al cliente, las áreas de instalación han tenido que seguir trabajando y se han implementado otras medidas como el tema de las franjas horarias para mitigar un poco el impacto que pueda haber si todo el mundo entra y sale a la misma hora. Usted nos mostraba en el video, Cristian, que tiene que tener una muy buena conexión a internet para poder cumplir con todas sus labores de trabajo desde su casa y además un computador, una tablet, bueno, otro tipo de herramientas. ¿Quién corre con los gastos de estos elementos que se están utilizando para teletrabajar? Digamos que la compañía nos facilita, digamos, los periféricos como el hardware
Y adicional, por lo menos en la empresa mía, nos dieron unas gigas adicionales en el plan de dotación para utilizarlos. La idea es que cada quien utilice su plan, digamos, su plan fijo, que el plan fijo no tiene cobro por consumo, pero en la medida que se llega a requerir o la persona no tenga, digamos, una conexión fija en su casa, la compañía nos ha facilitado los medios para poder teletrabajar. A veces estando desde la casa, Cristian, pues uno dice como, ay, me voy a ir a dar un descansito, o por el contrario, digamos que puede que se quede mucho tiempo trabajando y se pase de las 8 horas que normalmente uno trabaja si está en una oficina. ¿A usted le ha pasado y qué tips o qué pautas nos puede dar o le puede dar a esas personas que hoy están teletrabajando para que no les pase esto? Ni se queden descansando todo el tiempo y no cumplan con su trabajo y tampoco se sobrepasen de las horas normales de trabajo. Yo creo que lo más conveniente es tener una rutina, ¿sí? La misma rutina que tienes en la oficina, donde llegas, revisas los pendientes, miras qué reuniones tienes y demás. Hay que hacer lo mismo digamos, en la casa. Hay que tener un horario para hacer los informes, un horario para atender reuniones y estarlo haciendo constantemente, porque se puede caer en el error de o retrasar el trabajo y como estoy en la casa, pues lo hago a las 7, a las 8 de la noche, que eso no es recomendable. O también, si te quedas tú ahí pegado trabajando, pues podría ser muy productivo y sacar todos los días más adelante, pero yo creo que eso también va a repercutir en la salud del trabajador, no quizá en el primer día, pero si con un ritmo, digamos, de trabajo muy fuerte, eso puede ser algo negativo. Cristian Arango, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y contarnos tu experiencia con el teletrabajo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Pablo, sabe que también es muy difícil, por ejemplo, en las empleadas domésticas, las personas que dicen, bueno, voy y trabajo por horas en casas de familia y que si no trabajan diario, pues no tienen que sustento llevar a su casa. Y le tengo una historia de Marisol Díaz, ella es empleada doméstica, trabaja por días justamente en Medellín. Marisol, bienvenida aquí a Sigue la W. ¿Y qué está pensando usted hacer para conseguir un sustento diario? Usted vive del diario. Sí, Marisol. Quiero que nos cuente, por favor, usted trabaja por días en Medellín, ¿cómo es la modalidad de trabajo en lo que usted se dedica, que es el aseo doméstico? Sí, señora, yo vivo aquí en Medellín desde los 80 y trabajo en un sitio doméstico por días. Mi horario es de 8 a 4 de la tarde. Y a veces se me hace dificultades por lo que está pasando, por el coronavirus, pero a veces me facilito pues sacar el trabajo bien, pero a veces no, como hoy, siempre está un poquito como lento, pero sí se siente de lo que está pasando. Sí, Marisol, si usted no trabaja el día, ¿qué consecuencias tendría su economía? ¿Usted de pronto tiene algún ahorro, alguna entrada adicional o usted depende totalmente de lo que usted le entregan al final de la jornada, tome lo que usted trabajó hoy? Ah, no, sí, claro que sí. Mis jefes que tengo son muy, pues, me colaboran mucho. Ellos en ese sentido son muy colaboradores conmigo y ellos lo tienen pendiente, ellos saben pues, lo que está pasando. Y claro, sí, me hace muy fácil. Pero Marisol, claro. si usted no trabaja por días, si usted se queda en la casa, su economía se vería muy afectada. Usted tiene que llevar diariamente para comida de sus hijos. Es decir, usted le queda muy difícil hacer la cuarentena, quedarse en la casa sin trabajar. No, la verdad que no. Pues seguro un poquito, pero no que sea pues que me haga falta, no. Es decir, porque estoy bien, gracias a Dios. O sea, usted tiene absoluta tranquilidad. Si usted le dicen que durante 15 días no trabaja, usted puede sobrellevar esto con tranquilidad. Sí, claro que sí. Estaban proponiendo, Juan Pablo, también por ahí vi en redes sociales, que las personas que pues tienen mujeres que les hacen estos servicios domésticos, pues no las llamen esta semana ni pues, mientras que dura la cuarentena, pero que sí les paguen. En su caso, ¿tiene un sueldo fijo? ¿Usted no le pagan por día, señora Marisol? Sí, señora, yo tengo un sueldo fijo. Así no vaya. Sí, señora. Ah, no, pues usted está en una situación, digamos que... Está en una situación entonces distinta, Marisol. Excepcional frente a otras personas que se dedican a los servicios generales. Ah, sí, claro que sí. Pues no puedo decir que... Oiga, usted cuando estábamos hablando fuera de micrófonos y también con Lidia y con María, que hacen parte del sindicato de las trabajadoras domésticas,
nos decían que sí hay mucha preocupación por las personas que dependen del diario. Háblenos de esas compañeras que sí, efectivamente se ven muy perjudicadas, porque si no van a trabajar, pues no tienen lo del día para ir a comprar la comida para sus familias. Sí, claro, como sí, hay unas compañeras que sí, eso es a lo que me está diciendo, porque hay las que si no trabajan el día, no les pagan. Volvemos otras personas que sí les pagan el día. Eso es como todo, ¿sí o no? Claro, Marisol. Y quiero preguntarle por las condiciones también de esas compañeras que solamente tienen que trabajar el día. ¿Qué dicen ellas? Han comentado que, bueno, que igual tienen que salir a coger transporte público, que no se pueden quedar en la casa. ¿Qué hacemos? Porque imagínense, si no trabajamos el día, pues perdemos ese día, no nos pagan a unas, pero a mí sí me lo pagan, gracias a Dios. Bueno, pues Marisol, muy interesante su testimonio y nos llama la atención porque digamos que en la cabeza teníamos un escenario distinto y una situación distinta para personas que estaban trabajando en el servicio doméstico. Ahora, usted bien lo señala, es un caso excepcional, vamos a buscar más voces que nos permitan conocer la perspectiva sobre lo que tiene que pasar o sobre lo que está pasando con personas como usted. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes. Nos vamos con nuestro numeral, Andrea. Teletrabajo es... A esta hora ya es quinta tendencia en Colombia. Le doy un comentario, lo hace @gasolinero. Numeral, teletrabajo es algo para los privilegiados, para algunos que tenemos actividades que se pueden hacer en cualquier parte, en el contexto de un país pobre, donde abunda la informalidad y el rebusque, lo que la hace una medida inalcanzable para todos. ¿Tiene usted más comentarios con el numeral? Sí, más comentarios, dice @Alex_Betancourt, teletrabajo es una alternativa que permite cumplir las labores desde casa. Hace bastante tiempo, ya 23 años, soy UCN, lo realiza y soy un testigo de su eficacia y eficiencia. Y otro más, @Diego_Ovalle T. Teletrabajo es una oportunidad de mejora para las compañías, se optimiza el tiempo y en ciudades como Bogotá nos puede ahorrar hasta 3 horas o más en desplazamientos, menos estrés, más productividad. Teletrabajo es a esta hora ya tercera tendencia en Colombia, muchos comentarios que llegan con este hashtag y la pregunta es, ¿usted puede teletrabajar? Sigamos haciendo el sondeo. Paola, ¿quién es su invitada? Juan Pablo, pues ahora queremos saber cuál es la realidad de las pequeñas, las medianas y pequeñas empresas en Colombia, cómo están implementando este teletrabajo y si lo pueden hacer de una forma fácil tanto para las empresas como para los trabajadores. Mi invitada es para este tema Rosemary Quintero, ella es la presidenta de ACOPI, el gremio justamente de las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Y pues saludando a la doctora Quintero, la primera pregunta que le quiero hacer es esa, ¿cómo están ustedes preparados para enfrentar el teletrabajo? Hola y a todos, buenas tardes. Realmente el teletrabajo es una opción, pero no aplica, no queda fácil para todo cargo, todo rol. Haciendo un sondeo con nuestros empresarios, se está utilizando en gran medida con la fuerza de ventas, porque ellos desde sus casas les queda más fácil contactar a los clientes. Y en fuerza de ventas también se está haciendo mucho énfasis que esos clientes que se contacten y no se visiten, sino se atiendan virtualmente, que es lo que estamos tratando, sea lo ideal en este momento de relacionamiento y de continuar nuestras labores, porque realmente algo que decimos permanentemente en las diferentes reuniones que hemos tenido es no generar más crisis a la crisis. Pero en la parte operativa, Paola, sí que es bastante crítico que podamos utilizar el teletrabajo. Claro, y es que precisamente, doctora Rosemary, pues hay muchas pequeñas y medianas empresas en Colombia que trabajan en temas operativos y pues como es imposible hacer ese trabajo desde la casa, pero entonces en un momento en que se decrete, por ejemplo, la cuarentena y que nadie pueda salir de sus casas, si es que eso llega a pasar en Colombia, ¿se pararía toda la actividad económica de este sector? Pues realmente ojalá no lleguemos hasta esa situación, sin embargo puede suceder porque hay algo que nos preocupa y es que la curva nuestra, el ascenso nuestro es bastante alto, que puede ocupar la capacidad de atención y volver el aspecto nuestro mucho más crítico. Hay, Paola, situaciones que
en estos momentos vale la pena revisar. Ojalá el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud haga gran énfasis en ello. Un ejemplo, gripa. Tú por una gripa o indicios de gripa puedes aplicar y acordar con esa persona un teletrabajo. Pero si persiste, las incapacidades que están dando son prácticamente de 2 días. Cuando nosotros debemos evitar incluso una gripa y más bien mandar a la persona a cuarentena, pero entonces viene quien asume ese costo. Vale la pena que el mismo sistema mire eso como una opción para evitar la propagación. Y en materia de lo que la pregunta específica es, en caso de que eso suceda, yo creo que ya es momento, como un comunicado que vamos a sacar muy pronto, de pedirle al presidente revise varios aspectos en materia laboral que son los que más nos preocupa a nosotros y que declare la emergencia como tal para que podamos económicamente evolucionar en el uso de otros recursos que hoy son necesarios, no solamente para preservar la salud, sino también hasta donde podamos preservar la estabilidad económica del país. Sí, señora Rosemary, quien está a cargo de esta agremiación de las pequeñas y medianas empresas, quiero preguntarle por las cifras. ¿Ustedes ya tienen el consolidado de qué balance tienen respecto a posibles pérdidas o por el contrario, lo que pueden estar ganando por teletrabajo? Y sobre todo, ¿qué pasaría si no se hace un pronunciamiento pues más drástico en la medida de ayudar a estas empresas frente a responsabilidades que se vienen, como deudas con los proveedores, entrega de material con los clientes, y que esto se desborde un poco? En cuanto a cifras, ¿qué nos tienen? No, nosotros en cifras, una que nos estamos realizando y nos está preocupando mucho es algunas personas que están intentando acaparar temas o aprovecharse de las circunstancias para aumentar algunos costos que son de suma importancia, también los insumos o los productos para en materia de salud. Pero cifras todavía concretas de despido, es más, no tenemos todavía ninguna persona que esté pensando en despedir. Lo que sí hay es flexibilidad en los horarios, bastante flexibilidad. Algunas empresas están trabajando muy temprano, ingresando 7 de la mañana, suspenden 3 de la tarde. Algunos están distribuyendo el personal por turnos para que no haya gran aglomeración, porque recuerden que también según la infraestructura, así los espacios que necesitamos por cada persona, metro cuadrado por cada persona, que vale la pena considerar. Pero realmente nosotros estamos convencidos que hay decisiones que seguramente el gobierno va a seguir tomando gradualmente. Hay una línea que saltó a 0 tasa de interés y vale la pena no solamente revisar, Andrea, la tasa de interés, sino también el mismo acceso. Acudir al uso de crédito, sobre todo cuando es de redescuento, como el caso de la línea que acaban de expedir. Tú tienes que utilizar los bancos te evalúan como si estuviera en una circunstancia normal, y esta es una circunstancia anormal. Yo creo que vale la pena flexibilizar un tanto qué es lo que miramos para que un empresario acceda a un crédito en un momento tan crítico como la pandemia. Doctora Rosemary, yo sé que esto se sale un tanto de su resorte, pero yo sí quisiera adentrarme con usted en un escenario, y ese es de la informalidad. Porque nos parezca o no nos parezca, en muchas ocasiones muchas pymes y sobre todo las microempresas pues están todavía trabajando en un universo en donde la formalidad laboral pues no es tan clara. Algunas efectivamente cumplen con todas las normativas de ley, pero otras no. ¿Qué garantía se le puede dar a esas empresas y sobre todo a esas personas, que no son pocas en el país? Al contrario, Paola, yo no sé si usted tiene la cifra de la mano, ¿cuántas personas trabajan en la informalidad según la que dan últimamente? 3 millones, ¿no? Sí, es como más del 60% de los que trabajan. Exacto, con una cifra como esa, ¿qué se puede hacer, doctora Rosemary, para garantizar que quienes están en la informalidad, las empresas de la informalidad, los trabajadores de la informalidad, pues puedan seguir su tren de vida, o más bien, puedan parar su tren de vida e irse a una cuarentena o a un aislamiento necesario para contener el coronavirus?
Ahí acabas de tocar, Juan Pablo, un tema bastante susceptible y esta mañana lo analizábamos. En estos momentos hasta uno mismo va a contribuir a que esos servicios que se están prestando en el marco de la informalidad van a tener que retirarse en un momento y dejar de ofertar lo que hasta hoy hacen. Un ejemplo, vemos los vendedores de frutas que están en las calles, en algunas esquinas. ¿Quién va a arriesgarse ahora a comprarle a las ventas externas? ¿Qué va a pasar con ese personal? Ayer específicamente pude participar en una reunión con el alcalde Pumarejo y específicamente para la población informal están considerando asegurarles por lo menos la alimentación familiar a través de los diferentes programas que hoy existen, donde alimentan a los niños y a los ancianos. Entonces están pensando cómo hacer una serie de mercados permanentes para esas personas, para esas familias. Pero por otro lado también hemos estado en diálogo con algunos empresarios pensando en los informales y vale la pena que revisemos con las mismas cajas de compensación ese subsidio que existe para el desempleo, que sabemos que hoy ese subsidio solamente pueden acceder personas que estuvieron haciendo aportes a la seguridad, pero creo que urge hacer una flexibilidad en ciertas normas por la urgencia que tenemos para que no colapse nuestro país, ni social ni económicamente. Muy bien. Doctora Rosemary, finalmente, ¿a ustedes cómo les ha ido en reuniones con el gobierno nacional? ¿Han estado participando activamente, sobre todo para buscar la solución a estos problemas que estamos planteando? Sí, totalmente, Juan Pablo. Hemos tenido varios diálogos con los mismos ministros también que son fundamentales porque hay diferentes puntos de vista. Pero hoy precisamente con la presidenta del Consejo Gremial Nacional estamos recogiendo información porque ella tiene previsto unas reuniones muy puntuales para ver qué línea de acción o como le llamamos nosotros de salvamento, en este caso que nos interesa a nosotros nuestro segmento desde la pequeña y mediana empresa, puedan considerarse acciones creativas, acciones flexibles que son necesarias y urgentes en las actuales circunstancias. Pues muchas gracias, doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI. Vamos a estar muy pendientes entonces de todo lo que pase con las pequeñas y medianas empresas en esta situación de coronavirus. Gracias a ustedes. Noticias, minuto 60, Movistar. La JEP rechazó el sometimiento del ex jefe paramilitar conocido con el alias de Macaco. Fabián. Andrea, minuto 60, Movistar, porque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó este sometimiento hecho por Carlos Mario Jiménez, más conocido como Macaco, y quien fuera uno de los líderes de los paramilitares en nuestro país. Aseguran que el narcotráfico no tiene nada que ver con el conflicto armado, sin embargo, dejan la puerta abierta para que él entre como un tercero, ya que él aseguró en su petición de sometimiento que había financiado estos grupos paramilitares. Y retomamos una de las noticias más importantes confirmadas instantes desde el mismo Ministerio de Salud. Paola, en minuto 60 se limitan eventos de más de 50 personas en todo el país. Es lo que ha informado Juan Pablo. El Ministerio de Salud justamente ha dicho que además se ordena el cierre de todos los bares y discotecas en Colombia justamente para evitar la progresión de la epidemia del COVID-19 en Colombia. Este anuncio lo ha hecho el propio ministro de Salud, Fernando Ruiz, que como usted lo decía, limita los eventos masivos a 50 personas. Se había dicho la semana pasada que estaban prohibidos todos los eventos que tuvieran un aforo de 500 personas, pues hoy ya se limita a 50 personas. Más de 50 personas no van a poder estar en un mismo recinto según esta nueva directriz del Ministerio de Salud. Numeral, teletrabajo es tercera tendencia en Colombia. Primera tendencia, quedarse en casa es. Segunda tendencia, coronavirus en Colombia. Una única realidad, una noticia que le da la vuelta al mundo. Hacemos una pausa. Sigue la W. ¿Cómo la vieron? Bien, profe. Bien, profe. Fíjese la cantidad, ojo esto, fíjese la cantidad de situaciones a las que vamos a estar
nosotros alocados, ¿no? Si uno mira, ¿cierto? Digamos desde el punto de vista de uno como contador, administrador o como jefe de talento humano, ¿cierto? Va a tener que participar mucho en lo que es esta parte de definir nuevos, ciertos sistemas de trabajo. Y uno mira, y obviamente ese teletrabajo no va a ser muy fácil para todo el mundo, ¿no? Porque yo me imaginaba qué tal uno de ayudante de obra mezclando cemento, haciendo la mezcla del cemento desde la casa, eso no tiene sentido. Pero observemos también, ¿cierto? Que muchas aseveraciones de las que se hacen ahí son ciertas también, porque desafortunadamente el pobre siempre lleva el bulto, ¿o no? Entonces, ¿qué opinan? Sí, profe. Sí, Porque profe. tenemos que salir a arriesgar, ¿correcto? Yo toda mi vida siempre he estado de acuerdo en el sentido de que uno honestamente tiene que vivir cerca de su casa, su oficina o su trabajo debe estar siquiera a, no sé, yo digo máximo 10 cuadras donde uno pueda llegar tranquilamente caminando. Porque es que si nosotros observamos, la mayoría de nosotros, ¿cierto? Vivimos en Soacha y trabajamos en Chía, por ejemplo, ¿cierto? O vivimos en Chía y trabajamos en Usme. Y entonces uno se gasta toda la vida, ¿cierto? Para poder llegar a su trabajo. Obviamente cuando llega al trabajo ya llega estresado, ¿o no? ¿Correcto? Y eso hay como yo decía anteriormente también es sacando uno a las madres de familia, ¿cierto? Las que estudian, que salen a las 10:30 de la universidad, están llegando por ahí tipo 11 o 12 de la noche a la casa, ¿cierto? A mirar cómo están los chinos, ¿sí o no? A dejarle listo el desayuno del otro día, mejor dicho, eso se vuelve un despelote. Y estamos en ese cuento, ¿cierto? De ese teletrabajo. Y lo que sí, tenemos que estar conscientes todos es que esto va a cambiar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si uno mira, ¿cierto? Yo a alguien le comentaba esta mañana que en 1918 más o menos, si mal no estoy, esa es la gripe española, ¿correcto? Que decía que se contaminaron 500 millones de personas en el mundo y menos mal que no se murió sino el 10%, o sea, 50 millones. Nada, ¿cierto? Pero es porque por la falta de cuidado. Si estamos observando aquí, nos decían, vamos a dejar el contacto, o sea, que estemos face to face, más o menos para 50 personas, y ese descalabro tan tenaz el día ese sin IVA en el costo, por ejemplo. Entonces nosotros no nos queremos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Tratar de evitar esas situaciones para que pues no nos vayamos a ver en un momento determinado en una situación crítica, porque eso nos puede pasar a todos. ¿Listo? Quería mostrarles esta cuestión de la diferencia que hay entre ese teletrabajo a lo que es como tal ese trabajo en casa que nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Y lo que es estar prestando unos servicios a domicilio. ¿Estamos claros? Y vuelvo y repito, hay que comenzar a mirar si la labor que nosotros prestamos, por ejemplo, digamos, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, ¿cierto? Todos los días se está haciendo eventos, ¿correcto? Y más o menos de 7 a 9 de la mañana, generalmente está uno metido ahí en ese cuento, o de 4 a 6 de la tarde, ¿cierto? Haciendo eventos y mirando también cómo nosotros podemos, cuando trabajamos como revisores fiscales, cómo podemos, o auditores externos, ¿cierto? Cómo podemos hacer esas revisorías y esas auditorías, porque es que lo que pasa es que las normas internacionales no lo exigen. ¿Estamos? Entonces no puede dar, entonces la economía, ¿no? Primero la economía, como todo, ¿cierto? Entonces la salud no interesa, sino entre más bienes tengamos y entre más ganemos, entonces será mejor, pero después cuando nos estiremos la pata, ¿quién va a gastar lo que nos ganamos, yo no? ¿El que queda o no? Entonces, ¿estamos claros? Entonces, es bien importante, ¿cierto? Ante todo eso, esto a tener un poco de conciencia, ¿cierto? Digamos, en las actividades que nosotros estemos realizando. Ayer estábamos trabajando nosotros también con lo que eran esas prohibiciones, ¿cierto? Hablábamos de los deberes y obligaciones que tienen tanto los empleadores, ¿cierto? Como los empleados, ¿correcto? Entonces, yo creo que ya les había comentado el hecho de que se había sacado como del ordenamiento la palabra trabajador, porque se decía que eso era una especie de discriminación, ¿correcto? Y además, no, eso no se sacó tanto por eso, sino que lo que pasa es que si no habla de empleador o de empleado, se confunde muchas veces, entonces es mejor
¿cierto? Tomar ese aspecto para que lo tengamos claro también ahí, ¿cierto? Pero vuelvo, repito, lo normal es que hablemos de empleado, ¿cierto? Y empleador, que son las dos partes que están vinculadas a ese contrato de trabajo. Muy bien. ¿Algo que opinar? ¿Quién quiere opinar? Melissa, ¿qué me decía? No me quiero opinar nada. ¿No? ¿Hay algo que opinar o seguimos? Angie. No, profe, todo bien. Sorprendidos totalmente. Jason, ¿qué se me hizo que se me escondió? Aquí estoy, profe, aquí estoy pendiente. Muy interesante, pero pues es algo para aprender día a día. Sí, señor. Ese es el cambio que nos está, a donde vamos, ¿no? Porque Sí, eso es de eso día a sí. día. Observen que, digamos, de esos protocolos cuando empezaron, y mire, y todavía no hemos aprendido a eso. Además, recuerde que la mayoría de industriales fueron los que se revelaron ahorita que porque no estaban, las empresas no estaban trabajando, entonces comenzaron a saltarlo, ¿cierto? Y yo conozco solamente una empresa donde todavía tiene a sus empleados en esa cuarentena y él sí ya dijo, yo me aguanto hasta julio. Si en julio no se arregla esto, me toca despedirlos porque ¿qué más voy a hacer? Ya no aguanto más, ¿cierto? Pero sí los ha mantenido porque él dice que primero está la salud de los trabajadores que, digamos, la parte económica de la compañía como tal. ¿Estamos? Pero pues es muy poquito lo que reconocen eso, ¿listo? Muy bien. Hay otra situación que se nos puede presentar a veces en las empresas, es la famosa, hablábamos ayer de las licencias, ¿se acuerdan? De la licencia de maternidad y de la licencia de que ya el hombre también puede irse 8 días a descansar, entonces ahí se bajó el video. Todo lo que me pasó ayer, porque apenas nombraron el hombre, como siempre, como el Día del Hombre, entonces nos sacaron, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, hay ciertas, digamos, esas prohibiciones. Las leíamos ayer, yo les recomiendo tener muy claro. ¿Cuáles artículos eran? ¿Quién se acuerda? 57 y 59. Eso, sí, por lo menos Melissa está poniendo cuidado, ¿sí o no? ¿Listo? Claro, eso hay que tener muy en cuenta eso, lo que yo les decía, es importante que nosotros sepamos dónde encontrar, ¿cierto? Para en un momento determinado, pues, tener las cosas claras. Y sobre todo les decía también que era importante que bajaran el código sustantivo de trabajo para que no tenga que estar escribiendo. A veces yo le digo a la persona, pues más bien en lugar de estar escribiendo, resalte lo que le llame la atención, porque a veces también se cansan de las manos de tanto escribir. Pero pues igual la idea es que lo que yo manejo también es que entre más, cuando uno escribe, ¿correcto? Se le quedan mal las cosas, en mi concepto, ¿correcto? Para mí sí me pasaba eso, yo generalmente escribiendo era que aprendía más, ¿cierto? Yo era así como muy atento en clase y después trataba de reproducir la clase en la cafetería de todo lo que había dicho el profesor. Y pues afortunadamente me fue bien, ¿listo? Entonces ahí les doy una clave por si les interesa tomarla, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Aquí me pregunta Yair que si ya llamé lista, no se preocupen que aquí con el listadito que yo tengo ya les tomé la asistencia, ¿listo? ¿Estamos? Ok. Tengo una pregunta para Luis Vargas. ¿Dónde está? ¿Se me voló ya? Aquí está. Señor. Tu nombre es Luisa Fernanda Rodríguez Vargas, ¿sí? Sí, señor. Ah, ok. Muy bien, gracias. Es esa Y tengo a Molina Geraldine. Yo, profe. Tu nombre es Brigitte, ¿sí? Sí, Geraldine Brigitte. Osorio Molina, o están invertidos los apellidos. Britney Geraldine Osorio Molina. Ah, ok. Es que como tú escribes aquí Geraldine Molina y yo te busco siempre por Osorio, entonces quería verificar a ver si era que se habían equivocado de pronto en la universidad, porque a veces pasa, ¿listo? Bueno, ¿Estamos? no, profe. Entonces, no se les olvide que si ustedes tienen una sola letra mal en su nombre, allá en el reporte hay que cambiarla. ¿Está claro? Porque si no, ese es otro. Usted va ahí y no lo nombra, pues ese es otro. ¿Estamos?
para tener presente eso. Generalmente, así no nos guste, siempre deben coincidir con lo que tenemos, los datos que tenemos en la cédula. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ojo a esto. Entonces, dentro de los deberes, decíamos que además, ya hablamos de los deberes ¿cierto? De las prohibiciones y de los deberes que tiene ¿quién? El empleador, ¿cierto? ¿Y qué dijimos del empleado? ¿Se acuerdan o no? Yo sí me acuerdo que tiene que hacer por lo menos caso, ¿sí? Estamos ahí, porque esa es una de las, digamos, de las situaciones que a veces se presentan. Ya ahorita les voy a compartir los videos cortos que a mí me gusta para que ustedes tomen nota de mi doctor. Espérenme a ver si lo tengo aquí. Y ya después tomamos nota de esto, no se me preocupen. Muy bien, otra de las situaciones que nosotros hemos hablado es si sí o no es el patrón, ¿cierto? O hablamos de las cosas de la suspensión del contrato de trabajo, ¿correcto? Recuerden que cuando empezó esto de la pandemia, todo el mundo, en lo primero, no vamos a hacer una suspensión del contrato de trabajo. Entonces, las recomendaciones que se hacían era de que no se hicieran esas suspensiones, ¿correcto? Entonces, vamos a mirar esa suspensión, si es legal o no legal hacerla. ¿Listo? Profe, pero no has compartido pantalla. Voy para allá, mamita. 51 del Código Sustantivo. No se me preocupe que ya voy para allá. Esto sí. Me toca primero abrir este y ya está. Ahora sí. ¿Ya estamos viendo? Ahora sí. ¿Qué dice aquí abajito? Tiempo máximo, suspensión de contrato. Contrato de trabajo. Ok. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo prevé varias causales para suspender contrato de trabajo. En la causal primera dice, abro comillas, la fuerza mayor o el caso fortuito. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo máximo que se puede suspender un contrato bajo esta causal? Muy bien. Para John Jaime y todos los demás que alguna vez hayan visto las causales de suspensión del contrato de trabajo establecidas en el artículo 51 del Código Laboral, van a observar varias causales. La primera, efectivamente, dice fuerza mayor o caso fortuito. La segunda dice por solicitud del empleador, autorización previa del Ministerio del Trabajo y por un máximo de 120 días. Pero en esta causal primera de fuerza mayor o caso fortuito no dice nada. No dice cuánto es el término máximo que pueda durar. Y en ese caso, ahí nos puede sacar de esa duda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Salud Laboral. Yo quiero leer un pedacito muy corto y van a ver la respuesta. Van a observar la respuesta. Dice lo siguiente, es una sentencia de diciembre 2 del año 87. Miren que les estoy hablando de una sentencia de hace 24 años. Dice, fuerza mayor o caso fortuito. En materia laboral, para que se configure el evento de la fuerza mayor o caso fortuito como causa que libere al empleado
empleador de cumplir sus obligaciones contractuales o legales, es menester no solo que el hecho constitutivo de tal fuerza sea imprevisible, sino que además que lo coloque en absoluta imposibilidad de atentar tales obligaciones y también para que opere como causa que justifique la suspensión de un contrato de trabajo. Debe tener la característica de ser temporal o pasajera y no indefinida. Miren las tres situaciones que dice: que sea temporal, que sea pasajera y que no sea indefinida. De tal manera que, dice la Corte Suprema, cesadas las circunstancias que le dieron origen a la suspensión, pudiera reanudarse la prestación del servicio por parte del trabajador. Como ustedes observan, la Corte Suprema de Justicia no nos está colocando un tiempo en días, ni en semanas, ni en meses, para la causal primera del artículo 51, que es fuerza mayor o caso fortuito, situación distinta que sí se da en la causal segunda del artículo 51, que dice hasta 120 días. En la causal primera, fuerza mayor o caso fortuito, la Corte nos dice, mire, es una situación excepcional, no la causó el empleador, no era previsible y simplemente fue de tal magnitud que no permitió que el trabajador fuera o prestara su fuerza laboral. Caso concreto, lo que sucedió el año pasado y que posiblemente ya empieza a suceder en muchas regiones del país en este mes de noviembre y diciembre, las lluvias. Si en mi empresa hoy trabajamos sin ningún problema y mañana cuando lleguemos la empresa está totalmente inundada, se han llevado maquinaria, paredes, etcétera, cultivos, pues obviamente eso califica dentro de una situación de fuerza mayor o caso fortuito y el trabajador no puede prestar su fuerza laboral. Ahora, ¿cuánto tiempo? Dice la Corte claramente, dice, el tiempo que sea necesario para reanudarse las actividades. O sea, si el empleador necesitó una semana para evacuar el agua, perfecto. Si necesitó de un mes, 2 meses para evacuar el agua, volver a adquirir las herramientas o la maquinaria y ponerla otra vez a punto para trabajar, pues ese será el tiempo de la suspensión. Lo importante, repito, que señala la Corte, para que no se vuelva de manera indirecta en una terminación del contrato de trabajo, es que el empleador obviamente apenas pase esa situación calamitosa, inicie las adecuaciones y una vez haya cesado ese impedimento que permite operar, inmediatamente se reanudan nuevamente los contratos de trabajo. ¿Está claro? No sobra recordar que durante el tiempo de la suspensión, si bien el trabajador no debe laborar, ni tampoco la empresa debe de pagar salarios, sí se mantiene la obligación de seguridad social. ¿Está claro? Bueno. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces, ¿será que, pregunta, ¿será que el coronavirus se me mete en ese, en lo que es hay causales de suspensión o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, eso es fuerza mayor, ¿no, profe? Sí, profe. Claro, ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que vuelvo, repito, hay que estar tanto del lado nosotros como del empleado como del empleador, ¿correcto? A mí vienen y me preguntan, pero es que nos van a suspender el contrato, pues, eso lo dice la ley, ¿correcto? Y es más, en una empresa que suspendieron los contratos, el acuerdo a que se llegó fue que el gerente les dijo a los empleados que tenía, pues que les iba a pagar solamente la mitad del sueldo, pero que estaba suspendido el contrato, ¿correcto? Entonces, uno tiene que estar pendiente, ¿cierto?, de lo que nos dice la ley. Dentro de todas estas cuestiones de licencia, ¿cierto?, y obligaciones del empleador, hay unos que a veces nos quedan como, digamos, que tenemos la duda de si sí o no, ¿cierto?, opera o nos darán o no el permiso. Como pasaba con el hecho, cuando se hablaba del hecho de que, digamos, el fallecimiento de un ser querido, ¿no? También aparecen los famosos permisos, por ejemplo, cuando un hijo está enfermo, ¿correcto? Sí, señor.
Espérenme un momentico que esto les interesa a muchos. Vamos a mirar las nuevas licencias remuneradas que trajo la ley. Hola, un saludo a todos los usuarios. Les habla Alexander. ¿Ya está viendo la pantalla? Sí, profe. Que no quiere por ahí. Alexander Coral. Soy abogado y líder de investigación legal en actualícese.com y hoy vamos a hablar en esta conferencia de unas licencias que a partir de la fecha ya son remuneradas en todos los casos. Miremos, vamos a hablar de la grave calamidad doméstica, de la comisión sindical y el entierro de compañeros. Resulta que el artículo 57 del Código Laboral trae unas obligaciones especiales del empleador. Entonces miremos el numeral sexto del artículo 57. Lo voy a leer. Conceder al trabajador las licencias necesarias en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Otra, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador y que en los últimos dos casos, o sea, en la comisión sindical y en el entierro de compañeros, el número de los trabajadores que se van a ausentar no afecte el funcionamiento de la empresa. Seguidamente, la misma norma continúa y dice lo siguiente, que es aquí donde viene el eje central de esta conferencia. Dice el artículo 57, numeral sexto. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para licencias antedichas. Salvo convención en contrario, mucho cuidado con esto, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador. Vuelvo y repito, las licencias que se tomen pueden descontarse del salario del trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria a opción del empleador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el artículo 57, numeral sexto? Resulta que si la persona, si el trabajador sufre una grave calamidad doméstica debidamente comprobada, ya sabemos que cuando hablamos de calamidad doméstica estamos apartando el tema de la muerte de determinados familiares porque esos están contemplados dentro de la licencia por luto. Cuando hablamos de grave calamidad doméstica, como su nombre lo establece, tiene que ser una grave calamidad. Muchas veces, y resulta que no quiero de pronto entrar a ofender a nadie, pero muchas veces cuando el perro se nos enferma, cuando el gato sufre alguna enfermedad y demás, debemos llevarlo al veterinario, nos duele muchísimo. ¿Eso es una calamidad dentro de nuestro hogar? Sí, pero no reviste la calamidad de grave calamidad que establece el Código Laboral. ¿Qué es una grave calamidad doméstica? Nuestro hijo se enfermó, nuestro esposo o esposa están gravemente, un familiar, nuestros padres se fueron para urgencia, tuvieron un accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Eso es una grave calamidad doméstica. O podríamos eventualmente decir que los ladrones ingresaron a la casa y tengo que hacer los trámites propios de fiscalía, denuncios penales, etcétera, etcétera. Eso es una grave calamidad doméstica. Segundo, cuando se van a desempeñar comisiones sindicales propias de la organización sindical y cuando se va a asistir al entierro de sus compañeros. Esas tres licencias, el Código Laboral, como lo podemos ver, establece que es facultad del empleador tomar una de dos decisiones. O le descuenta ese tiempo que tome ese trabajador para una de esas tres situaciones de licencia, la grave calamidad doméstica, las comisiones sindicales o el entierro de compañeros, o lo puede descontar del salario ese tiempo, o el empleador perfectamente puede exigirle al trabajador que reponga ese tiempo que se ausentó del sitio de trabajo, pero en una jornada distinta a la jornada ordinaria de trabajo. Obviamente que esa reposición de tiempo no genera el pago de esas horas extras, ni de suplementario, ni de dominicales, ni nada, porque simplemente lo que está haciendo el trabajador es reponiendo de tal manera que su salario seguirá igual, para que no tenga ningún descuento.
Hasta ahí, eso es lo que establece el artículo 57, frente a esas 3 licencias obligatorias que da el empleador, pero que está facultado para descontar del salario o exigir la reposición del tiempo. Pero en días pasados, la Corte Constitucional hizo un examen de constitucionalidad de la expresión salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual efectivo en horas distintas a su jornada de trabajo, como lo decida el empleador. Esta expresión del numeral sexto del artículo 57 llegó a manos de la Corte Constitucional, hizo un estudio de constitucionalidad y determinó que es inexequible. ¿Qué significa inexequible? Que va en contravía de la Constitución Política de Colombia, de tal manera que al declararse inexequible sale del ordenamiento jurídico esa facultad que tiene el empleador para o bien descontar ese tiempo de esa licencia por esas tres situaciones, para descontar esa parte del salario o para exigir la reposición de ese tiempo. Esto fue mediante la sentencia C-930 del 2009, que la Corte Constitucional dio a conocer mediante el comunicado 55 del 10 de diciembre del 2009, pero que realmente lo vinimos a conocer en el mes de enero. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional determinó esto? La Corte dice, ¿cómo así que a un trabajador se le enferma un familiar gravemente, el hijo se le accidenta, por ejemplo, o sufre una calamidad en su hogar, como por ejemplo, por un vendaval, por un temblor y demás, se le cae una pared, se le cae el techo, en fin, y ese tiempo que tiene que ausentarse del sitio de trabajo, pues el empleador el día de mañana se lo va a descontar de su salario. Entonces la Corte dice, no señor, la Constitución Política habla de dignidad y solidaridad y el derecho a la igualdad. Por consiguiente, sería insolidario esta norma si el empleador queda facultado para descontar ese salario en ese momento en que el trabajador está sufriendo una situación muy particular. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador necesita ir a una comisión sindical, pero si asiste a la comisión sindical se le descuenta el salario o se le exige que lo reponga un sábado o un domingo a medianoche? Pues simplemente se están violando derechos de asociación. Por consiguiente, las comisiones sindicales ya no pueden tampoco ser descontadas del salario ni se puede exigir la reposición del tiempo. Y finalmente, cuando fallece un trabajador y deben ausentarse algunos trabajadores, pues ese tiempo en que se ausenta el trabajador para ir al entierro de sus propios compañeros ya tampoco puede ser descontado del salario ni tampoco se le puede exigir que reponga ese tiempo en que se ausentó del sitio de trabajo. Finalmente, quiero agregar lo siguiente. Es muy importante y es menester que el trabajador que se ausente por una grave calamidad doméstica, si bien ya no se le va a descontar del salario ni se le va a exigir su reposición de tiempo, sí debe ser demostrable la calamidad doméstica. O sea, no es válido que el trabajador presente ante su empleador una excusa médica firmada por el farmacéutico o el señor de la droguería. Tiene que ser, en caso de enfermedad de su hijo o de un familiar, tiene que ser debidamente comprobado. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de las certificaciones que da la EPS. Pues al fin y al cabo, todo trabajador tiene que estar afiliado a una EPS. Igual sucede con el tema de la comisión sindical. Existen las pruebas, las actas y demás que demuestran que el trabajador se ausentó y estuvo presente en una asamblea o en una reunión de su grupo sindical. Debe quedar muy claro. Y obviamente pues que en el tema de fallecimiento de un compañero, pues en este caso sobra decir que el empleador tiene conocimiento, pues al fin y al cabo es uno de sus trabajadores quien falleció, pero se mantiene tanto para el tema de la comisión sindical como para asistir al entierro de compañeros, continúa vigente la imposición que establece el artículo 57, en la cual la ausencia de estos trabajadores, el número de ausentes, no puede afectar el normal funcionamiento de la empresa. O sea que si una empresa tiene, como ejemplo, lo quiero dar, 20 trabajadores, sería ilógico que se vayan a ausentar 19, se vayan a ausentar 18 y quede la empresa quieta cuando de pronto tenga que estar funcionando la maquinaria de manera continua y demás. O sea que se mantiene la condición, si bien ya no se puede descontar del salario esa ausencia ni exigir la reposición del tiempo, sí se mantiene en la comisión sindical y en el entierro de los compañeros que el número de personas que se van a ausentar no afecte el normal funcionamiento de la empresa.
Amigos, hasta aquí esta conferencia sobre las nuevas licencias que ya serán siempre remuneradas por parte del empleador. Les habló Alexander Coral. Muchísimas gracias. ¿Otro recorderis? No. ¿Sí estaban enterados de eso? Sí, señor. Ok. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden que importante, vuelvo y repito, hay que tratar de estar en la jugada y estar actualizado en la información sobre todo lo que tiene que ver con esos descuentos que uno a veces estando como jefe del talento humano sugiere que se hagan, ¿no? A los empleados. Como gente. 2009. ¿Ya están viendo mi pantalla, no? No, señor, aún no. No, profe. Espérame, a ver, un momentico. Ya hablamos de la enfermedad del esposo, sí, otra vez entramos nosotros ahí. ¿Listo? ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Ok, ojo que aquí es esposo o esposa, ¿no? Porque si no nos falta el... Ahí, Pau. Bueno. ¿A cuántos días tiene derecho un trabajador por permiso, por enfermedad de la esposa o el esposo, los hijos, los padres, el compañero permanente, etcétera, etcétera? Metamos en este ejemplo, yo quiero ir más allá. ¿Cuántos días tiene derecho un trabajador por permiso por enfermedad de la esposa, los hijos, los padres, los compañeros? Y agreguémosle lo siguiente, el novio o la novia, el perro y el gato de la casa se le enfermó. Vámonos a estas hipótesis, porque es interesante la siguiente reflexión. Lo primero es que existe algo en el Código Laboral, artículo 57. Recuerden que si les interesa este tema, yo voy mencionando los artículos para que ustedes los escriban y luego consulten. Artículo 57 del Código Laboral, numeral sexto. Ojo, 57, 6 del Código Laboral. Entonces, el artículo 57 nos habla de las obligaciones especiales del empleador. Mire el nombre del artículo. Obligaciones especiales del empleador. Y en el numeral sexto nos habla de la licencia de grave calamidad doméstica. Licencia de grave calamidad doméstica. Mire que esas cuatro palabras son importantes. Licencia de grave calamidad doméstica. ¿Por qué no excluyo ninguna? Porque si yo, por ejemplo, elimino la palabra grave, o si simplemente quito la palabra grave, vamos a hablar de una licencia de calamidad doméstica. Mire, si a mí se me acaba la crema de dientes hoy en la mañana cuando iba a salir a trabajar, eso es una calamidad. Voy a tener mal aliento todo el día. Si se me acaba el desodorante, pues voy a tener mal olor todo el día. Y así pueden, todos los ejemplos que ustedes quieran hablar. Esos son calamidades. Claro, se me acabó el champú, se me acabó el jabón, se me acabó la crema dental. Hoy no desayuné porque por X o Y motivo. Esos son calamidades. Pero la norma, mire que la norma, artículo 57, numeral sexto, le está diciendo al empleador, usted tiene una obligación especial de dar la licencia cuando al trabajador se le presenta una grave calamidad. ¿Y a dónde me restringe la calamidad? Al tema doméstico. ¿Por qué? Porque para mí es una gravísima calamidad que la selección Colombia sub-20 haya sido eliminada. Eso es una calamidad terrible, pero no es doméstica. ¿Ven la situación? Entonces,
Por eso les estoy hablando de 4 palabras y cada una de ellas podemos darle una interpretación. La licencia de grave calamidad y que tiene que ser doméstica. ¿Está claro? No es la grave calamidad doméstica el hecho de que pierda mi equipo de fútbol. El hecho de que se enferme mi novia o mi novio, ¿sí ven? Este se enfermó, pero no entra como una situación doméstica. ¿Por qué? Porque el novio no vive en la casa. El novio no hace parte del núcleo familiar. Algún día se casarán, bueno, algún día empezarán a vivir juntos, pero mientras eso no suceda, el novio o la novia es un extraño del núcleo familiar, es un extraño de lo que es el domicilio y como tal no entra dentro de la grave calamidad doméstica. ¿Está claro? Entonces mire cómo yo estoy cada vez restringiendo los elementos de interpretación de la licencia de grave calamidad doméstica. Entonces, asuntos domésticos, asuntos que sucedan en nuestra casa, asuntos que competen a mi familia. Y cuando hablo de mi familia, obviamente hablo de mi esposa o esposo, de mi compañera permanente. Y cuando hablo de compañera permanente es que vive bajo el mismo techo y bajo el mismo compartiendo el mismo lecho. ¿Sí ven? Techo y lecho. La novia o el novio no lo es porque viven aparte. Y si ya el novio o la novia vive conmigo, pues ya es compañera permanente. ¿Está claro? Y obviamente que entraría dentro del núcleo. Obviamente los hijos y los padres, así no vivan nuestros padres en nuestro hogar, siguen considerándose como parte de ese núcleo esencial familiar. Entonces, resulta que los que tengan códigos laborales viejos, o sea que de pronto ediciones de hace año y medio, 2 años hacia atrás, van a encontrar en su artículo 57, numeral sexto, en la parte final del numeral sexto, que la norma dice lo siguiente: el empleador estará obligado, por una obligación especial, a dar licencia por grave calamidad doméstica al trabajador. Y por allá al final dice, pero el empleador, ojo, pero la empresa podrá descontar el tiempo, descontar del salario el tiempo que el trabajador se ausentó o exigirle que se lo reponga en una jornada distinta a la jornada habitual de trabajo. Eso dicen esos códigos viejos. O sea, ¿qué decía la norma? Que la empresa bien estaba obligada a darle ese permiso por una verdadera licencia de grave calamidad doméstica, pero la empresa podía descontar. ¿Cuánto necesita, señor trabajador? 4 horas, 5 horas, 2 días, 3 días, tómeselos, pero se los descuento del salario. O en su defecto, me los repone el sábado en la tarde, me los repone el domingo, me los repone el lunes festivo. Eso decía la norma, pero resulta que desde diciembre del año 2009, hace ya año y medio, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C de constitucionalidad C-930 del 2009, declaró inexequible dicha potestad que tenía la empresa para descontar del salario el tiempo que el trabajador se ausentó o, en su defecto, exigirle que repusiera el tiempo que se ausentó en una jornada distinta a la jornada ordinaria, o sea, el domingo o el festivo. ¿Qué dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ha establecido que si a la persona le pasa una verdadera calamidad, grave calamidad doméstica, por principio de solidaridad, principio rector de la Constitución Política Colombiana, que es el principio de solidaridad, no podemos ser insolidarios, establece la Corte Constitucional, con el trabajador que le acaba de pasar una tragedia, que su hijo está hospitalizado, que su esposa está hospitalizada, que sus padres están hospitalizados porque acaban de tener un accidente. Entonces, por obvias razones, el trabajador debe ausentarse y necesita estar junto con su familiar cuidándolo por el tiempo que sea necesario. Entonces, si el hijo está hospitalizado,
No puede ser que la mamá esté trabajando o angustiada, mejor, establece la Corte, preocupada por regresar al trabajo porque le van a descontar el salario y deja al hijo moribundo en un hospital o solo en la casa para que el niño solo se recupere cuando hay alguien que tiene que cuidar al niño, alguien tiene que darle los medicamentos, etcétera, etcétera. De tal manera que la Corte Constitucional estableció que cuando al trabajador le sucede una verdadera grave calamidad doméstica, la empresa no solamente está en la obligación de darle el permiso, sino que no puede ni descontarle salario, ni puede exigirle que le reponga el tiempo. Por eso se llama una licencia remunerada. Mire que aquí yo agregué otro elemento, licencia remunerada por la grave calamidad doméstica. ¿Está claro? Bueno, espero que haya quedado bien explicado este tema de la licencia remunerada de grave calamidad doméstica. Bueno, sigamos. Bueno, perdón, me está quedando pendiente. ¿Cuántos días son? La Corte ha dicho, o mejor, la Corte en la sentencia C-930 del 2009 establece una frase interesante. Ojo con la frase, es de la Corte Constitucional, no me la estoy inventando. Abro comillas, lapso razonable de permiso remunerado. Lapso razonable de permiso remunerado. Un lapso razonable. ¿Cuánto será el tiempo razonable del hijo que está gravemente en la casa? Pues el tiempo que demande su recuperación. Si nadie más puede cuidarlo, ¿quién tiene que hacerla? La madre, que es la trabajadora. Si yo vivo solamente con mi papá, nadie más, y está enferma gravemente, pues yo tengo que cuidarlo, nadie más lo puede hacer. ¿Cuántos días? El tiempo, dice la Corte, el tiempo razonable que necesite para atender dicha calamidad doméstica. Ahora, para que no hayan vivos bobos, porque siempre que sale la norma, habrá algunos que quieran tomar ventaja indebida, ese lapso razonable debe ser sumariamente probado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que simplemente yo no me presente 4 o 5 días a la empresa y llame diciendo, o mejor, me presente dentro de 5 días nuevamente a trabajar y simplemente diga, no, es que mi hija estaba enferma, mi hijo estaba enfermo, mi mamá se enfermó y punto, y alguien tenía que cuidarla, y ya, y nada más. ¿Hay que creerle? No, tampoco. El trabajador, si bien puede tomarse el tiempo que se establezca como razonable, debe presentar una prueba sumaria de esa situación. ¿Cuál sería la prueba sumaria? Pues presente algún documento de la EPS donde certifique que el hijo estuvo enfermo, de que está hospitalizado, donde el padre tuvo un accidente, donde la esposa le sucedió cualquier situación. Entonces debe demostrarlo y así de esta manera la empresa queda obligada a dar la licencia remunerada de grave calamidad doméstica. Si el trabajador, obvio, no presenta ningún tipo de prueba sumaria, yo como empleador puedo llamarlo a diligencia de descargos y decirle, señor, usted se me ausentó 4 días. ¿Por qué? Que mi hijo estaba enfermo. Perfecto, muéstrenme una prueba. Cualquier documento del médico, lo que sea, de que realmente estaba enfermo y alguien tenía que cuidarlo. Y si no me presenta ningún tipo de prueba sumaria demostrando esa licencia de grave calamidad doméstica, yo considero que no solamente se podría suspender al trabajador o en su defecto, ahí sí, descontarle el salario o ir más allá, despedirlo con justa causa. ¿Ok? Ok, muy bien. Todas las situaciones que se presenten deben de ser comprobables, ¿no? Y sobre todo quería traerles esta pequeña conferencia porque generalmente en unas empresas compran un código sustantivo del trabajo y si lo compraron hace 10 años es el mismo y no se sabe digamos, qué cambios pueden haber surgido, ¿cierto? En el tiempo transcurrido. ¿Qué pasó? ¿Por qué les digo esto? Yo me acuerdo que una vez le coloqué a unos chicos, vamos a hacer
un análisis del impuesto de industria y comercio y una belleza me salió con que la sanción eran 100 pesos. Dije, pues, ¿esto qué pasó? Y resulta que el hombre era de un pueblito y en el pueblito, en la secretaría le dieron el acuerdo municipal y el acuerdo era de 1886. Imagínense la belleza. Entonces todo es actualizado y eso no tiene sentido. Ahora, hay normas que uno va trayendo, ¿cierto? Pero en su momento tiene que ir mirando cómo las va actualizando, ¿cierto? Como puede pasar digamos, en el momento de que nosotros estemos haciendo alguna liquidación o alguna cuestión de estas para la empresa, ¿listo? Mañana hacemos un resumen general ya de toda esta cuestión así para que tengan algún dato, pero pues fundamentalmente estamos hablando del código sustantivo de trabajo, ¿vale? ¿Me pueden encender las camaritas? Porque creo que ya me va a llamar Angie. ¿Estamos listos, Angie? ¿Sí? ¿Correcto? Otra recomendación que les hago también, yo generalmente el mismo día o al otro día estoy tratando de subir las clases. Ahí quedan con groserías y todo, pero pues ni modo, porque esa vaina sí yo no tengo tiempo para editar eso ni lo sé hacer. Entonces, por si las moscas, ahí ustedes pueden ir, el que quiera revisar la clase, pues lo puede ir haciendo. ¿Listo? ¿Estamos? Otra recomendación. Si yo ya llamé lista, no se les olvide también que ustedes llegaron tarde, entonces por favor también me avisan y para tomarle la asistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó con Geraldine se voló? Yerli Espinosa, Laura Marín. Profe, es que la cámara no me sirve. Ah, bueno. No, yo les hago también una observación en este sentido, muchachos. Lo que pasa es que no son ustedes, son otros. Ustedes no, ¿cierto? Pero hay gente que llega y se conecta y de una vez, ¡pum!, y se va a dormir y entonces uno le está haciendo alguna pregunta de esos a ustedes, sobre todo en la noche, y entonces no contestó y qué pasó. Y entonces la belleza, alguien le hizo el mal. Me acuerdo a un compañero de ustedes, no le digo quién, y le activó el micrófono y apenas escuchaba el ronquido. Y dije, no, pero esta vaina, qué cosa tan irregular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, que mi Dios me los bendiga. Hablamos mañana. Espero que la información que compartí con ustedes les sea de provecho, que la tengan muy en cuenta, ¿cierto? Para el desempeño de cualquier labor de usted. ¿Correcto? Hablamos mañana. Dios me los bendiga y déjenles de mal genio. Gracias, profe. Vale, profe, hasta luego. Buen día. Que estén bien. Hasta luego.